Hoy les voy a hablar de una novela que me parece formidable, muy extraña. Yo la leí cuando era muy chico, adolescente, y realmente me impactó esta novela. Se trata de Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, un escritor inglés. La novela se publicó por primera vez en Inglaterra en 1937, apenas iniciada la Segunda Guerra Mundial. Sabemos por el prólogo que el mismo Jorge Luis Borges escribe para esta novela, que inicialmente fue publicada por Ediciones Minotauro. ¿Recuerdan aquella editorial tan particular que se dedicó a publicar novelas de ciencia ficción y fantasía? Decía, sabemos por Borges, quien escribió este prólogo, que Stapledon durante la guerra, posiblemente durante la primera, tuvo una participación como conductor de ambulancia de la Cruz Roja. Anteriormente fue maestro de escuela y en la escritura literaria se inició tardíamente en su vida. Hacia los 40 años de edad empieza a escribir literatura. Tiene otras novelas publicadas, Juan Raro, Sirio. Pero vayamos ya a de qué trata Hacedor de Estrellas. Escrita en primera persona, no se nos dice nunca el nombre del protagonista. Comienza la novela con este hombre cavilando sus cuitas. Escrita en primera persona, entonces se nos presenta el discurso interno de este hombre que una noche, al anochecer, después de un día bastante agitado, sale de su casa y sale a caminar un rato como para despejarse de las preocupaciones del día, como que no habría tenido un buen día, asuntos menores en relación con el trabajo, alguna discusión que pudo haber tenido con su esposa, nada demasiado grave, pero un día de fastidios. Entonces sale de su casa a dar una caminata, posiblemente antes de cenar o antes de ir a acostarse. Cercano al barrio donde él vive hay un bosque, lo atraviesa, llega hasta la orilla de un arroyo, se sienta a la luz de la luna a continuar un poquito más con sus pensamientos y de pronto siente como una especie de rapto. Siente un desprendimiento de su cuerpo físico y sale disparado hacia el universo, hacia el espacio exterior. Vamos, ¿qué es lo que sale extroyectado de su cuerpo físico? Tenemos que empezar a especular. Su alma, su ánima, su espíritu, su estructura psicológica. Démosle el nombre que nos parezca. Él no lo define en ningún momento con ninguna palabra. Tampoco en ningún momento se menciona la frase proyección astral. Sin embargo, por lo que estamos leyendo, lo que le estaría ocurriendo a esta persona es por lo que se describe en otros testimonios de gente que pretende haber tenido algún tipo de viaje astral, proyección astral. Digamos que se ajusta bastante a lo que se detalla en esta novela, que es bastante minucioso el proceso. Esta novela es bastante gruesa en su lomo. Yo ahora la tengo en digital, pierdo de vista la cantidad de páginas que pueda tener en papel, pero consideremos que está a la par de alguno de los tomos del Señor de los Anillos en grueso, y no el más delgado de esos tomos, por cierto. En fin, así comienza la novela. Una vez que este hombre toma conciencia de lo que le ocurre, que se ha salido de su cuerpo físico, que es en estos momentos ahora es pura conciencia. No puede verse a sí mismo porque no hay nada que ver, pero sigue persistiendo un yo, ese yo, el antiguo yo, ¿no es cierto? El yo de siempre sigue persistiendo con su memoria,
con sus propias características de conciencia. Y de pronto se encuentra entonces consciente de que ha sido disparado de su cuerpo y que se halla a gran velocidad cruzando el espacio exterior y no sabe hacia dónde. Y entonces de pronto entra en pánico. Y al entrar en pánico se da cuenta que la velocidad merma hasta que finalmente se detiene y queda suspendido en un punto en el espacio exterior y da la sensación de que no hay retorno y de que no hay posibilidad de otra cosa más que de quedar ahí suspendido, ¿no es cierto? Vamos, que es horroroso. No hay nada que indique una regresión al estado anterior, pero en determinado momento ocurre que se agota en su sufrimiento, que se agota en su pánico. El tiempo continúa. No hay cuerpo físico, con lo cual quizás no haya posibilidad de morir por la agonía, por el dolor, por el sufrimiento, por el miedo. Y a medida que su miedo se disipa, empieza a entrar otra vez el movimiento y empieza a acelerar el movimiento, ese viaje hacia quién sabe dónde, que vuelve a detenerse cada vez que le captura el miedo. Durante muchos párrafos de la novela se nos va a tratar de esta experiencia, de miedo, de control del miedo, por lo tanto de detenciones y avances. Hay un momento donde el hombre acepta su destino, no puede volver, no sabe hacia dónde va. Lo único que puede es contemplar la inmensidad del espacio que lo rodea, tanto sea así cuando se halla en detención o cuando se halla en movimiento. Empieza a observar las estrellas, empieza a observar las formaciones, empieza a notar que hay planetas, empieza a notar que hay otros bólidos igual que él que surcan el espacio. En fin, que el universo está vivo. En determinado momento, después de varios procesos mentales, de discurso interno o de discurso de sí, parece aceptar su destino, que no parece esa realidad de estar ofreciéndole opciones, ¿no es cierto? No puede manejar su derrotero, no puede decidir hacia dónde ir, por lo tanto no puede volver, no puede retornar. Pero decidido ya a continuar ese viaje, en realidad, digamos, decidido a ya no tener más miedo, a aceptar su karma, ese miedo se disuelve y por lo tanto continúa el viaje y ya cada vez más a velocidades inauditas parecería ser. Entonces comienza todo un relato de aventuras. En determinado momento se va a encontrar con otros yoes, con otros individuos que están pasando por una experiencia similar o la misma que él, con otras conciencias, pueden entablar diálogo con estas. Hay gente que parecería ser que hace mucho más tiempo que está en esta situación, por lo tanto tiene mayor experiencia y más información. Y entonces llegamos a una etapa de la novela donde de alguna manera al protagonista pareciera ser que se le empieza a revelar cuál es su rol en esta experiencia. Por de pronto tiene la posibilidad de viajar y de conocer planetas donde viven diferentes especies, diferentes razas de seres, diferentes culturas, de diferentes estados de evolución. Y las descripciones de estas realidades planetarias son de lo más estrafalarias, de lo más sofisticadas. Y en determinado momento y después de haber realizado visitas a diferentes planetas, diferentes culturas, diferentes especies, donde se nos detallan
características de cada una. Ahora vamos a ir un poquito a eso. De pronto se da cuenta, descubre que hay un motivo ulterior a todas estas experiencias, que hay una experiencia de fondo más allá de todas estas características singulares que él tiene que conocer. En definitiva, más tarde o más temprano debe emprender un viaje posterior hacia el fondo del espacio a conocer al hacedor de estrellas. Cada capítulo de la novela tiene un título que más o menos nos va marcando pautas y detalles del itinerario. El primer capítulo se llama La Tierra, está subdividido en el punto de partida y la visión que él puede llegar a tener de la Tierra entre los demás planetas. Ya una vez proyectado, ¿no es cierto?, proyectada su astralidad en el espacio, sea lo que fuere a lo que podemos llamarle astralidad, ¿no es cierto? Estoy hablando en términos técnicos, vuelvo a decir, de esta gente que habla de proyecciones astrales, viajes astrales, lo que sea que fuera eso a lo que se le denomina astral. Otros le llamarán alma, otros espíritu, psiquis, conciencia, en fin. En determinado, el primer viaje, la primera visita que realiza es a una otra Tierra, como si existiera la posibilidad de un planeta análogo a la Tierra, con muchas similaridades. De ahí emprende viaje a otros mundos. El quinto capítulo se llama Mundos Innumerables. Entonces nos habla de la diversidad de mundos, de las diferentes humanidades, de las humanidades raras, le llama a él, especies humanoides, similares al ser humano. Los nautiloides, que vendrían a ser un planeta evidentemente náutico, ¿no es cierto? O sea, un planeta revestido de masas oceánicas, con lo cual existe una especie humanoide acuática. Estos, los nautiloides. Viaja a otros mundos donde se encuentra con una raza simbiótica, con seres compuestos, con hombres plantas y otros. Cada vez se adentra, es decir, parece ser que a medida que se aleja de la Tierra hacia lo profundo, va hallando formas de vida cada vez más diferentes a la humana. Esto pone muy me parece, en tela de juicio a las ciencias. Estamos acostumbrados a escucharles decir que fuera de la Tierra no está comprobado que exista vida, ¿no es cierto? Con aparatos se ha llegado a Marte, se ha llegado a la Luna misma, se ha llegado a alguna cierta distancia y cada vez se comprueba de que no existiría vida. Y te explican por qué, porque no hay oxígeno, porque no hay agua, porque no hay esto, no hay aquello. No sé, yo siempre me pregunté a qué le llamamos vida, ¿no es cierto? A tener pulmones, a respirar aire, a respirar oxígeno, a la capacidad de supervivencia a no menos ni a no más de tales grados de temperatura, qué sé yo. ¿Cómo no saber que en el fuego no pueden vivir especies? O en el hielo, o especies sin cuerpo físico, o especies con características muy particulares y que no tengan nada que ver con lo humano. Bueno, esta novela da respuesta a estas cuestiones. En el capítulo 8 se nos habla de los exploradores, que son esos seres que están en las mismas condiciones que él, visitando mundos. Todo esto ocurre no sin dramatismo. Nos habla de luchas entre mundos, de crisis, de triunfos, de tragedias, de utopías, de desastres.
En fin, llega a conocer seres tonales y atonales, le llama a él. Seres que son sonidos, que sin embargo son civilizados y tienen sus razones, sus razonamientos, tienen sus historias, sus crisis, sus glorias. Hacia el final de la novela, el capítulo 13 se llama El comienzo y el fin, y es el comienzo y el fin de su experiencia. A ver, comenzar ya comenzó hace tiempo, claro, pero va a relatar a partir del capítulo 13 el comienzo y el fin de ese sentido ulterior que tiene esta experiencia, que es conocer al hacedor de estrellas. Por lo tanto, a Dios, ¿no es cierto? Entonces nos habla de un Dios, de este hacedor de estrellas, que si bien, tal como Dios, no tiene principio ni fin, pero ha tenido evolución. Y como si se tratara de un Aleph borgiano, en determinado momento este protagonista puede hacer observación de esta evolución del hacedor de estrellas en sus diferentes planos, sucesivamente a la vez, no sucesivamente, a la vez. Desde ya, el testimonio que el protagonista puede dar de esto no puede dejar de ser lineal, pero de una experiencia suprahumana, ¿no es cierto? Desvestido de ese cuerpo físico, las posibilidades de percepción pueden ser otras. Entonces, en esos planos de evolución de hacedor de estrellas, el protagonista nos presenta dos paradigmas a los que trata nomina como el estadio de creación inmatura y el estadio de creación madura. Y por último señala la creación de un tercer cosmos por parte del hacedor de estrellas. Entonces nos presenta la novela. No perdamos de vista que no deja de ser una novela, no es un ensayo y no se pretende realista. Ahora vamos a ver lo que dice el propio Stapledon en su prólogo acerca de su escritura, y también lo que dice Borges. Para el desarrollo de lo que es este subcapítulo acerca de la creación inmatura, la novela nos ofrece la imagen de un Dios niño, de alguna manera, inmaduro, que se descubre a sí mismo, juega con sus posibilidades y crea un cosmos, y lo crea de una manera, y el resto de los cosmos también los va a crear de una manera afín, análoga al desarrollo de la música. Entonces, por básico, esa primer estadio, esa primera fase de creación inmatura va a tener que ver con lo rítmico. Lo primero que crea Dios son ritmos. Pero no lo hace tampoco como un ser racional que da cuenta de sí mismo y de sus posibilidades y se pone a trabajar en un cosmos como si estuviera sentado a una mesa, ¿no es cierto? Como si estuviera armando una maquinaria sofisticada, ¿no? Parece mucho más un animalito, Dios, en este sentido, por cómo lo describe el personaje. Parece muy instintivo, muy dejándose llevar por su temperamento, sus gustos, sus impulsos. Y en determinado momento se aburre Dios de su creación rítmica, de su primer cosmos creado, y lo deja ahí abandonado a su propia suerte, a su propia evolución. Y se pone a trabajar en un segundo cosmos, de alguna manera más sofisticado respecto del anterior, que es el mundo que podríamos emparentar con las melodías. No obstante, el primer cosmos sigue su camino, sigue su evolución propia, ¿no? Ya ha cobrado vida propia.
Aquí encontramos entonces a un hacedor de estrellas más maduro respecto del anterior, más creativo en algún sentido, en algún punto con voz propia. Pero ocurre lo mismo que con el anterior, en determinado momento siente que Dios, que de alguna manera ya es la creación, la composición de este cosmos, lo satisfizo, y entonces se resuelve por un tercer estadio, una tercera fase, que se corresponde con lo que en la teoría musical es la armonía. Pero los otros dos cosmos siguen en funcionamiento. Entonces, claro, llega en un momento donde en la creación de ese tercer cosmos y con la supervivencia de los dos anteriores, en un momento estos tres cosmos se interpenetran, se interrelacionan, empiezan a funcionar en conjunto. Lo que no deja de ser sublime, pero a la vez dramático, para lo que en suerte le toca sufrir como dolor y goce a esos seres que componen cualquiera de estos cosmos. En vano mi fatigada, mi torturada atención trataba de seguir las creaciones cada vez más sutiles, concebidas por el hacedor de estrellas, de acuerdo con mi sueño. Cosmos tras cosmos salieron de esta imaginación ferviente, cada uno de ellos con un espíritu distinto e infinitamente diversificado, cada uno de ellos con un momento de plenitud más despierto, pero cada uno de ellos también menos comprensible para mí, dice el protagonista. Al fin, así me informó mi sueño, mi mito. O sea, el protagonista está comprendiendo su experiencia, incluso lo relaciona con un sueño y a partir de ahí con la construcción de un mito, ¿no es cierto? Sería muy extenso y arduo de analizar estas ideas que plantea la novela, pero convengamos que este hombre tiene serios inconvenientes, obstáculos para expresar en palabras la experiencia de haber contemplado un todo, ¿no es cierto? Esto le ocurre también al personaje del cuento del Aleph, que se le hace un poco indecible la contemplación de todo lo que puede llegar a observar a través del Aleph, de esta criatura final, el último cosmos. Solo puedo decir que comprendió en su propia textura orgánica las esencias de todos sus predecesores, que no eran más que primeras pruebas, y muchos otros más. Fue como el último movimiento de una sinfonía que puede abarcar, por la significación de sus temas, la esencia de los primeros movimientos y muchos otros más. Esta metáfora extravagante no alcanza a expresar la sutileza y complejidad del cosmos último. En fin, no les voy a spoilear el final de la novela. ¿Qué ocurre con este viajero interestelar? ¿Qué ocurre con su vida? Tal vez se lo puedan imaginar, tal vez sea un poco obvio el final. Vuelvo a decir, se trata de una novela. En ningún momento se infiere que Stapledon haya querido más que construir una ficción con esta novela. No obstante, hacia el final del libro se presentan unos anexos. El penúltimo capítulo casi vale como epílogo o post-epílogo. Se llama Una nota sobre magnitudes, en la que plantea en un ensayo ya así científico cuestiones astronómicas sobre las distancias, sobre las magnitudes astrales por astronómicas. Y por último, y esto sí, hay un anexo gráfico, que esto sí, él dice, no deja de ser una especulación de tipo fantástica, donde él muestra escalas temporales, donde podemos ver, a grosso modo, la historia de la formación del cosmos, con algún detalle en lo que es la escala temporal 2 y en la 3 también. En fin, en el prólogo que Borges
le escribe a este libro para su edición en Minotauro del año 1965, en que se publica a nuestro idioma Hacedor de Estrellas, Borges da cuenta de algunos detalles de la vida de Stapledon, esto de que ha sido docente, de que ha participado en la guerra como conductor de ambulancias para la Cruz Roja, que trabajó como minero, que se decidió por la escritura literaria entrado la cuarentena de edad, ¿no es cierto? Borges nos dice que Hacedor de Estrellas se trata de una cosmogonía, que según él es el más antiguo de los géneros literarios. Dice Borges que para esta exploración imaginaria del tiempo y del espacio, Stapledon no recurre a vagos mecanismos inconvincentes, sino a la fusión de una mente humana con otras, a una suerte de éxtasis lúcido, o si se quiere, a una variación de cierta famosa doctrina de los cabalistas, que suponían que en el cuerpo de un hombre pueden habitar muchas almas, como en el cuerpo de la mujer que está por ser madre. Termina por decir: para los hábitos mentales de nuestro siglo, Hacedor de Estrellas es, además de una prodigiosa novela, un sistema probable o verosímil de la pluralidad de los mundos y de su dramática historia. Stapledon escribe su propio prólogo a su novela, una nota preliminar, donde trata de los desastres de la guerra. Él participó en la Primera Guerra Mundial, está viendo el inicio de la Segunda. Y en este prólogo dice de los escritores de ficción lo poco o lo infructuoso que les resulta tener que lidiar con el tema de la realidad de la guerra y de sus calamidades intrínsecas. Stapledon entonces propone realizar una autocrítica de la autoconciencia de la especie humana. Quizás la tentativa de ver este mundo turbulento en un escenario de estrellas aclare aún más el significado de la presente crisis. En esta creencia he tratado aquí de trazar un esbozo imaginario de la terrible pero vital totalidad de las cosas. Vean que aclara que se trata de algo, de un fruto de la imaginación, ¿no? No pretende que esta historia se tome por verídica. Sin embargo, Stapledon, hacia el final de su prólogo, advierte que su propia novela, Hacedor de Estrellas, dice: de acuerdo con las normas de la novela tradicional, es un libro notablemente malo. En verdad, no es ni siquiera una novela. En fin, desde mi punto de vista es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Un libro del que tengo que decir también a mí me permitió resolver algunas cuestiones que tienen que ver con mi pensamiento religioso. Me permitió llegar a tener una visión de Dios bastante más verosímil de la que propone como imagen la tradición judeocristiana de pronto, ¿no es cierto? A mí siempre por lo menos me costó creer en un Dios de melena larga y blanca, con una barba un poco más espesa que la mía, con túnica, cejijunto, ¿no es cierto? Alguna vez, siendo jovencito, adolescente, yendo como iba por la vida con mis inquietudes, con mis elucubraciones, también con mis planteos, recuerdo que en una iglesia evangelista un pastor una vez me dijo, después de escuchar mis peroratas: no te preocupes, pibe, Dios es ininteligible a la mente humana. Esa respuesta me dio, por lo menos, tranquilidad. Después me iba a encontrar con esta novela que me proporcionó una inteligibilidad, una entre todas las que pudieran haber, más o menos razonable, más o menos verosímil de lo que podría llegar a ser Dios. En fin, espero que les haya gustado este video. Como siempre les digo, al finalizar cada uno,
Les pido que se suscriban, les pido que lo recomienden a sus familiares, allegados, amigos y pídanle también que se suscriban, dejen likes, dislikes, comentarios en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video, espero estén pasando lo mejor posible estos tiempos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.